El día de hoy vamos a concluir nuestra evaluación del curso de Neurofisiología Integrativa, platicando de una de las propiedades neurocognitivas más importantes y uno de los mayores logros de los seres humanos, que es la generación del lenguaje. A pesar de que la comunicación es una propiedad que nosotros vamos a observar en todas las especies, el lenguaje es una característica inherentemente humana. De hecho, como ustedes van a ver cuando estudien, por ejemplo, el desarrollo psicomotor de un niño, o también cuando estudien los defectos en el desarrollo de un niño, van a ver que uno de los hitos del desarrollo es precisamente lograr un adecuado dominio del lenguaje. El lenguaje en realidad es algo que nosotros vamos adquiriendo desde el momento en que nacemos. Desde que nosotros estamos recién nacidos, ya los infantes son capaces de discriminar contrastes fonéticos de todos los lenguajes. De hecho, en estos primeros 4 meses los niños son capaces de reconocer diferencias entre los distintos idiomas y las diferencias fonéticas, por ejemplo, entre el japonés, el chino, el inglés y demás. Además, en esta etapa los niños ya empiezan a producir sonidos que todavía no son tan marcados. Como vamos a ver más adelante, las vías neurológicas que están involucradas en la percepción del sonido están activas desde el momento del nacimiento, mientras que lo que se va a ir desarrollando a lo largo del aprendizaje y del desarrollo va a ser sobre todo la fase de la producción del habla, la cual no es tan sencilla. Más o menos a los 6 meses ya existe un reconocimiento específico de lenguajes específicas, y es en este periodo entre los 6 y los 8 meses cuando los niños empiezan a asumir su idioma materno, ¿sale? Entonces se ha visto, por ejemplo, que si le pones a un niño a entender algunas frases o algunas sílabas a los 6 meses y después la comparas a los 8, si lo hace, por ejemplo, en inglés y en japonés, no va a notar tanta diferencia en las sílabas a los 6 meses. Sin embargo, los patrones específicos de los lenguajes se van a modificar, y a los 8 meses, los bebecitos, por ejemplo, que hablan español, van a entender mejor sílabas que se pronuncian con más frecuencia en el idioma español, comparada con la que se escucha, por ejemplo, en el japonés o en el chino. Entonces, este periodo entre los 6 y 8 meses es el periodo en el cual se da una transición para mejorar la detección de palabras que se dan en el lenguaje específico. Más o menos en esta etapa también los niños empiezan a balbucear y empiezan a hacer como algunos sonidos específicos, ¿sale? A los 9 meses ya hay un reconocimiento de combinaciones específicas al lenguaje de sonidos. Entonces, por ejemplo, ta, sa, la, ya se empiezan a reconocer un poquito más. En esta parte, más o menos entre los 8 y los 11 meses, empieza a disminuir la capacidad para reconocimiento fonético de otros lenguajes. No es entender, solamente reconocer la fonética de otros lenguajes como parte del lenguaje. Y empieza también una mejor percepción fonética del lenguaje con respecto a lo que nosotros vemos. Más o menos a los 12 meses los niños son capaces de entender entre 60 y 90 palabras y empiezan a lo mejor a hacer las primeras frases o palabras que empiezan a presentar. Posteriormente, a partir de los 12 meses, se empieza a dar una aceleración en la forma en que se da la comprensión y la producción del lenguaje. Más o menos a los 15 meses ya empiezan a entender combinaciones de 2 palabras. Después se empieza a agregar un acervo de 170 hasta 230 palabras. Y más o menos al año y medio, los niños, los bebés, ya empiezan a entender palabras básicas con algún orden, ¿sale? En el cual ya se le dice, los adultos dicen alguna frase y los niños le entienden casi completamente. Finalmente, casi a los 28 meses, llegando más o menos a los 2 años y medio, los niños ya entienden enunciados un poco más complejos, y esto les permite, por lo tanto, poder interactuar más con los adultos. En cuanto a la producción del lenguaje, como habíamos visto, más o menos a el año y medio ya producen en promedio 50 palabras, y ya empiezan a decir palabras concatenadas de 2 o 2 palabras concatenadas, ¿sale? Más o menos entre los 18 y los 26 meses, es decir, más o menos a los 2 años. A los 2 años ya deben de dominar o entender más o menos entre 200 o 300 palabras, y después, entre los 2 y los 3 años, empiezan a desarrollar capacidad para usar diferentes tiempos y entenderlos, así como empezar a hacer construcción de algunos enunciados más o menos hacia el final de los 3 años. Entonces, todo este desarrollo del lenguaje se había conceptualizado en diferentes estructuras. Hasta ahora se había pensado que había 2 grandes estructuras que estaban involucradas en el reconocimiento del lenguaje. Esto fue propuesto por un modelo que se llama el modelo de Wernicke-Geschwind. El modelo de Wernicke-Geschwind
Es un modelo original que involucra los hallazgos de Wernicke, de Broca, de Lichtenstein y de Geschwind, y más o menos data de 1970. Entonces, este modelo, que es el original, contempla dos grandes áreas del dominio lingüístico. Un área motora que se encuentra en el lóbulo frontal, que se llama área de Broca, y esta área de Broca se encarga sobre todo de facilitar, según el modelo de Wernicke-Geschwind, la capacidad motora que se da durante el lenguaje. Vamos a tener también el área de Wernicke, y el área de Wernicke se supone que era un área que estaba involucrada con la comprensión de las palabras que escuchábamos. Entonces, estaba directamente conectada con la corteza auditiva. Entonces, aquí tenemos una caricatura del modelo de Wernicke-Geschwind. Entonces, tenemos aquí el área de Broca, que se encuentra más o menos en el opérculo frontal, muy cercano de la corteza motora primaria, y este es el área motora del lenguaje. Vamos a tener un fascículo arqueado que se pensaba que era unidireccional, que conectaba directamente con el área de Wernicke, y el área de Wernicke es el área de asociación del lenguaje, está directamente relacionada con la corteza auditiva primaria y también con el giro angular, que tiene que ver con la lectura de palabras. Además, vamos a tener la corteza visual primaria, que puede estar involucrada también en la generación y el entendimiento del lenguaje, sobre todo para personas que hablan lenguaje de señas, ¿sale? Entonces, este modelo de Wernicke-Geschwind decía que para hablar nosotros necesitábamos entenderlo o generarlo a través del área de Broca, que era el área 41, y el área de Wernicke contenía básicamente la representación sonora de las palabras, ¿sale? Para que nosotros podamos ejercer o entender el lenguaje, es decir, tener la función cognitiva del lenguaje, necesitamos del área de Wernicke, ¿sale? El área de Broca es un área que almacena la programación motora de cómo vamos a llevar el lenguaje, ¿sale? Y entonces va esto a transmitirse directamente al área facial motora, y esto por lo tanto va a facilitar el habla. Entonces, para que podamos hablar necesitamos un área de Wernicke intacta, en el cual entendamos el significado de las palabras, y necesitamos un área de Broca que permita emitir las palabras que nosotros estamos hablando. Finalmente, para la fase escrita necesitamos nuestra giro angular. Este giro angular es el área 17, perdón, el área 39 de Brodmann, y así el área 17, 18 y 19, que también van a participar en las áreas visuales para reconocer las palabras escritas, ¿sale? Entonces, en este modelo, el área de Broca es necesaria para la función motora del lenguaje. El área de Wernicke es necesaria para entender el lenguaje. El giro angular es necesario para entender lo que leemos directamente en relación con la corteza visual. Sin embargo, hoy en día este modelo de Wernicke-Geschwind ya es obsoleto. Es probable que aún lo pregunten en algunos exámenes, que es por lo que lo acabo de mencionar como hace un momento. Sin embargo, el día de hoy ya se tiene una visión un poquito más clara de la neurofisiología del lenguaje, y a esto se le llama en inglés el Dual Stream Model, que más o menos en español se traduciría a el modelo de dos vías, ¿sale? Entonces, ¿qué es esto del modelo de dos vías? El modelo de dos vías parte del entendimiento del lenguaje en dos grandes vías. Una vía que es la vía dorsal, nada más quedó un poquito feo. Una vía que es la vía dorsal, y la vía dorsal es la que está involucrada en la función motora del lenguaje, ¿sale? Y una vía ventral. Esta vía ventral es la que está involucrada en la comprensión del lenguaje. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, en la vía dorsal seguramente vamos a encontrar al área de Broca, ¿sale? Que esta área 41 de Brodmann, que es el área de Broca, es la que va a estar directamente relacionada con... Perdón, había cometido un pequeño error. El área de Broca son las áreas de Brodmann 44 y 45. Estaba mencionándola como área 41, sin embargo son las áreas 44 y 45 de Brodmann, ¿sale? Una disculpa por el error. Entonces, esta vía dorsal de nuestro modelo de dos vías corresponde con la función motora, ¿sale? Y está directamente involucrada el área de Broca. Y vamos a tener que en el área ventral va a estar involucrado el área de Wernicke, ¿sale? Esta área de Wernicke, como habíamos mencionado, juega un papel indispensable en la comprensión de las palabras y por lo tanto en darle el significado al lenguaje. De acuerdo con la clasificación de las áreas de Brodmann, el área de Wernicke corresponde a las áreas 21 y 22 de Brodmann, ¿sale?
Entonces habíamos mencionado también nosotros aquí arriba, aquí mencioné erróneamente el área 41 como área de Broca, es 44 y 45, y al giro angular, que es el área 39 de Broca. Entonces el giro angular, que ahorita lo vamos a ver en un momento, también juega un papel importante en la comprensión del lenguaje, y entonces vamos a tener también este giro angular, que sobre todo nos sirve para detectar el lenguaje leído, y aquí va a estar participando el área 39 de Broca, ¿sale? El área 39 de Brodmann, perdón. Aquí tenemos una representación de las vías que están involucradas en el reconocimiento del habla. Tenemos la vía dorsal, que son estas líneas que están en verde, y la vía ventral, que es esta línea que está en rojo. Entonces la vía dorsal se ha subdividido en dos partes. Una vía dorsal 1, en la cual hay una conexión entre el área premotora y el área de Wernicke, y por lo tanto es lo que va a permitir integrar la capacidad para poder ejercer movimientos de acuerdo al significado que le queremos dar a las palabras, y vamos a ver que esta área de Wernicke se va a ubicar anatómicamente en el giro temporal posterior superior, ¿sale? Entonces este giro temporal posterior superior es el área de Brodmann, y como vemos ahora las flechas tienen doble dirección, es decir, tanto la corteza premotora se relaciona con el área de Wernicke, como el área de Wernicke se relaciona con la corteza premotora. También vamos a ver que la vía dorsal 2 representa lo que tradicionalmente se conocía como el fascículo arqueado. Entonces, de acuerdo al modelo de Wernicke-Geschwind, se creía que este fascículo arqueado conectaba unidireccionalmente el área de Wernicke con el área de Broca, ¿sale? Hoy en día se sabe que esta conexión es bilateral, es decir, no es que solamente vaya del área de Wernicke al área de Broca, sino que va a ir en dos direcciones, ¿sale? Vamos a tener que el área de Wernicke se comunica con el giro frontal inferior. Este giro frontal inferior es el área de Broca, que representa área 44 y 45 de Brodmann, y esto va a permitir, en general, para la vía dorsal, el establecimiento de la función motora del lenguaje. La vía ventral es la que va a estar involucrada con el reconocimiento o el entendimiento de las palabras y del lenguaje. En esta va a participar el área de Wernicke como un área muy importante, pero también el giro temporal superior anterior, que va a tener un papel importante sobre todo en el reconocimiento emocional de las palabras, y el giro temporal posterior medio, el cual también va a participar para el reconocimiento de las palabras. Aquí podemos ver que el área de Wernicke también va a estar íntimamente relacionada con la corteza auditiva A1, ¿sale? Esto se debe a que el área de Wernicke juega un papel muy importante para el significado de las palabras. Entonces, generalmente vamos a tener información, déjenme cambiar la dirección de la flecha, que viene del área auditiva A1, se integra y directamente va al área de Wernicke para su procesamiento. Entonces, ¿cómo se ha llegado al entendimiento de todas estas vías neurológicas que están involucradas con el reconocimiento de los diferentes procesos neurológicos involucrados en el lenguaje? Esto sobre todo se ha observado en pacientes que tienen alteraciones en la función del lenguaje. Existe un tipo de alteración del lenguaje que se llama afasia de Broca. Entonces, en la afasia de Broca, lo que nosotros vamos a observar es que los pacientes no son capaces de concatenar palabras y por lo tanto de ejecutar el lenguaje de una manera que sea inteligible, ¿sale? Cuando se busca estos pacientes con afasia de Broca que no son capaces de iniciar el lenguaje y articularlo de manera correcta donde tienen lesiones, se observa que esto ocurre sobre todo en esta lesión, en este sitio que va a ser el opérculo frontal. Sobre todo algo que ocurre con el área de Broca es que el área de Broca va a tener un predominio del hemisferio izquierdo, ¿sale? Entonces, así como nosotros habíamos visto en el modelo de las dos vías, algo que me faltó mencionar es que la vía dorsal, que incluye sobre todo al área de Broca, va a tener una preferencia sobre todo en el lado izquierdo. Entonces aquí sí vamos a observar una dominancia hemisférica. El hemisferio izquierdo va a jugar un papel importante para la función de la vía dorsal, ¿sale? Entonces aquí lo que se observa en la afasia de Broca es que cuando nosotros vemos los pacientes que presentan esta alteración donde tienen los daños se observan casi universalmente en el opérculo frontal izquierdo, ¿sale? Entonces, esta lesión en el opérculo frontal izquierdo, que es la que nosotros vemos aquí, es el área de Broca, que corresponde aproximadamente al área 44 y 45 de acuerdo a la clasificación de Brodmann. Entonces, estos pacientes son incapaces de poder llevar a cabo el lenguaje de manera adecuada. Hablan, pero no lo van a poder conectar y no van a poder darle un significado útil a sus palabras porque van a tener alterada
la función del área de Broca. Existe otro tipo de afasia que también nos ayuda a entender la neurofisiología del lenguaje, y esta es la afasia de Wernicke, ¿sale? En la afasia de Wernicke lo que nosotros vamos a observar es una lesión igual en el área de Wernicke, y esta se va a ubicar en el lóbulo temporal. Entonces, esta lesión en el lóbulo temporal va a representar una lesión en el área de Wernicke, y específicamente se observa en la corteza temporal superior, pero también sobre todo del lado izquierdo, aunque no se ha visto una dominancia tan importante para el área de Wernicke como se ha observado para el área de Broca, ¿sale? Estos pacientes que tienen afasia de Wernicke van a tener una incapacidad para comprender el lenguaje. Entonces se les va a hablar, pero no van a poder comprender las palabras. Sin embargo, van a poder hablar casi de manera correcta, aunque se oiga correcto cuando examinan el contenido de su lenguaje. No es un lenguaje que sea adecuado y por lo tanto no va a permitir tener una función correcta. Normalmente a los pacientes que tienen afasia se les pide, por ejemplo, que describan esta imagen. Entonces, si yo les pido a ustedes que describan con el mayor detalle posible todo lo que está pasando en esta imagen, pues a lo mejor van a decir ustedes, bueno, está un hombre que usa lentes, está leyendo un libro, aunque las páginas están en blanco, no tiene sus sandalias. Una mujer está sirviendo vino directamente sobre una canasta de picnic, junto tiene una radio, ella se ve feliz, ambos están sentados sobre una toalla, ¿no? Y entonces todo esto se debe de describir de manera correcta. Y por ejemplo, en un paciente que tiene afasia de Broca, no va a poder hacer una descripción adecuada de todo esto. A lo mejor puede decir palabras aisladas, va a poder decir árbol, va a poder decir carro, va a poder decir libro, pero no va a poder dar todo el contexto porque no va a tener la capacidad para armar un lenguaje totalmente inteligible. Una persona con afasia de Wernicke a lo mejor va a poder describir algunas cosas, pero no va a poder asignar palabras o situaciones de manera correcta porque no las puede integrar, ¿sale? Entonces, los síndromes clínicos de afasia nos permiten entender dónde se van a presentar las diferentes lesiones neurológicas que están asociadas con el procesamiento del lenguaje. La afasia de Broca generalmente produce un lenguaje que no es fluido y que requiere muchísimo esfuerzo. Sin embargo, la comprensión está preservada, sobre todo para las palabras específicas y enunciados con gramática que no es muy compleja. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que tienen daño en el área de Broca van a tener incapacidad para reconocer, sobre todo, lenguaje con gramática un poquito mayor compleja, con más complejidad, ¿sale? Generalmente la afasia de Broca se presenta, por ejemplo, en pacientes que presentan un evento vascular cerebral. Y entonces, debido a que se daña el hemisferio izquierdo, recuerden que la vía piramidal se decusa aproximadamente en la pirámide médula oblongada, y vamos a tener hemiparesia derecha asociada además a alteraciones en el área de Broca, ¿sale? Además, el paciente se va a dar cuenta que no puede hablar y por lo tanto puede tener una depresión asociada. La región afectada que se encuentra dañada en el área de Broca es la corteza frontal posterior izquierda, y algunas estructuras asociadas que también pueden incluir al lóbulo de la ínsula, ¿sale? Pero aquí es un predominio sobre todo izquierdo. Cuando vemos una afasia de Wernicke, las personas con Wernicke pueden hablar y de hecho suenan articulados, tienen un buen lenguaje, parece que están llevando una habla adecuada, pero no pueden comprender el lenguaje. Cuando se les pide que repiten el lenguaje, no lo van a poder repetir. Entonces, estos pacientes también van a tener un evento vascular cerebral. Sin embargo, como no está cercano a las áreas motoras, como ocurre con Broca, no van a tener una alteración motora. Sin embargo, pueden tener ansiedad, agitación, euforia o paranoia, debido a que generalmente cercano al área de Wernicke, en el lóbulo temporal, se encuentra el sistema límbico. Entonces, podemos tener alteraciones también en el estado de ánimo. El área de Wernicke se encuentra en la corteza temporal superior y media, sobre todo en el hemisferio izquierdo, ¿sale? Existe otro tipo de afasia que se llama afasia de conducción. Básicamente, una persona que tiene afasia de conducción puede hablar bien, aunque a lo mejor tenga algunos problemas para articular, puede comprender el lenguaje, pero cuando se les pide que repiten algo que acabamos de decir, no lo pueden hacer. Entonces, estas personas lo que van a tener es una alteración en el giro temporal superior izquierdo y en el giro supramarginal. Estas personas no van a poder repetir el lenguaje cuando se les pide, entonces no van a tener necesariamente ninguna otra alteración, aunque pueden tener, como está muy cercano al área sensorial, pueden tener disminución de la capacidad sensorial en el brazo derecho, también recordando que
como esto está en el hemisferio izquierdo y se decusa, se va a notar la alteración sensorial, sobre todo en el brazo derecho. La afasia global contempla alteraciones de Broca, de Wernicke y de conducción. Entonces, alguien con afasia global no puede iniciar el lenguaje, no puede entender el lenguaje y no puede repetir el lenguaje. Además, como está alterada la función motora, va a tener hemiplegia del lado derecho. Esto generalmente se debe a una lesión muy importante en el hemisferio izquierdo, sobre todo en la región perisilviana, y entonces se altera tanto la vía dorsal como la vía ventral. Entonces, con respecto a las vías neuroanatómicas que están directamente relacionadas con el lenguaje, en la afasia de Broca lo que se va a observar es una alteración sobre todo de la vía dorsal, ¿sale? Mientras que en la afasia de Wernicke se va a observar sobre todo una alteración en la vía ventral. En la afasia de conducción se va a dar una alteración ligeramente predominante de la función ventral, mientras que en la global se va a dañar tanto el ventral como el dorsal. Existen otros tipos de afasia que también nos ayudan a entender otras regiones que están directamente relacionadas con el área de Wernicke y con el área de Broca para la generación y la comprensión del lenguaje. Entonces, por ejemplo, existe una afasia que se llama transcortical motora. Estas personas no van a poder tener capacidad para tener lenguaje, es decir, no lo van a tener fluido y de repente pueden ser explosivos en su lenguaje. Sin embargo, su comprensión va a estar casi intacta y van a poder repetir totalmente las palabras. Entonces, su problema es fundamentalmente motor. Tiende a estar asociado con debilidad del lado derecho y se debe a lesiones que generalmente ocurren anteriores o superiores al área de Broca. Entonces, generalmente en el área premotora, ¿sale? Cuando la afasia es transcortical, generalmente lo que se va a observar es que la persona puede hablar bien, pero no puede entender, ¿sale? No tiene signos motores y esto se debe a una lesión posterior o inferior al área de Wernicke. Se ha tratado de hacer mucha investigación para identificar qué otras áreas están involucradas con la comprensión del lenguaje. Se ha identificado, por ejemplo, que los individuos que son sordos y que por lo tanto hablan con lenguaje de señas van a tener una mayor interrelación entre la corteza occipital y el área de Wernicke, de tal suerte que van a poder integrar los estímulos visuales directamente de nuevo en las mismas áreas del lenguaje. Entonces, independientemente de que el lenguaje no sea auditivo, van a participar globalmente las mismas áreas, ¿sale? Lo mismo, si la persona que fue o que no puede oír tuvo la exposición a el sonido después del nacimiento, generalmente va a poder articular algunas palabras, si no, va a ser muy difícil que las pueda articular y solamente va a poder hablar con lenguaje de señas. Hemos hablado ahorita de básicamente la generación del lenguaje, que es la vía dorsal, y la comprensión del lenguaje, que es la vía ventral, pero también el hemisferio derecho va a jugar un papel importante en el entendimiento y la generación del lenguaje. De hecho, nosotros podemos identificar varias cosas más allá del lenguaje que nos da una comunicación no verbal. Por ejemplo, la entonación que nosotros le damos a lo que decimos. Por ejemplo, que ahorita yo esté hablando serio y suene como que sé mucho. Ustedes lo van a reconocer directamente con su lóbulo derecho, ¿sale? Entonces, la capacidad para reconocer, por ejemplo, el componente emocional del habla también va a estar dictado por el hemisferio derecho. Todo esto nos va a llevar a entender que los pacientes que tienen lesiones en el hemisferio derecho generalmente no van a hablar de forma fluida, es decir, van a cambiar la forma en que están hablando, no van a hablar con una intención específica o una entonación adecuada, entonces van a tener una mala entonación y por lo tanto no van a poder otorgarle un componente emocional a su lenguaje, entonces van a tender a tener un lenguaje aplanado, ¿sale? Además, por si fuera poco, las personas que tienen lesión en el lóbulo o en el hemisferio derecho no van a tener capacidad para poder reconocer las emociones en el lenguaje de otras personas, ¿sale? Entonces no van a reconocer emociones en el lenguaje de otras personas. Entonces el hemisferio derecho va a jugar un papel muy importante en el reconocimiento emocional del lenguaje y bueno, sabemos que una de las partes más importantes de la comunicación no es solo entender las palabras, sino también entender las emociones detrás de lo que estamos diciendo. Acabamos de mencionar gran parte de lo que se sabe de la neurobiología del lenguaje, sin embargo aún no tenemos claras algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué el lenguaje es exclusivamente humano? Otras especies se pueden comunicar, pero no tienen un lenguaje que articule palabras con significado, con emociones, con entonación,
así como lo tenemos los seres humanos. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cómo podemos usar estos entendimientos para detectar personas que tienen alteraciones en el procesamiento y el entendimiento del lenguaje para poder atenderlos clínicamente? Todas esas son áreas de oportunidad que todavía debemos ir atendiendo y que muy probablemente sean áreas de investigación para estudios futuros. Con esto concluimos nuestro curso de neurofisiología. Espero que haya sido de su agrado y nos mantenemos en contacto en el canal para dar algunas actualizaciones de los futuros videos de fisio. Muchas gracias, chicos, y que tengan muy buen día.